Buenos días con todos. Vamos a comenzar con las conferencias tecnológicas del semestre 2021A. Para eso vamos a contar con la conferencia del doctor David Rivas, el cual obtuvo sus títulos de ingeniería en la Escuela Politécnica del Ejército. Sus demás títulos, que son de nivel superior, lo ha tenido en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Actualmente se encuentra como profesor de la ESPE en La Tacunga, sede en La Tacunga, y ha trabajado en numerosos proyectos de investigación. Las líneas de investigación es la parte de comunicaciones inalámbricas, procesamiento de señales, procesamiento de imágenes, estadísticas, redes neuronales y aprendizaje de máquinas. Ya. Cabe recalcar que para que obtener el certificado tienen que participar en 3 de las 4 conferencias con una participación mayor de 30 minutos. A continuación les dejo con David. Por favor, David. ¿Cómo están? Muy buenos días. Un gusto para mí poder dirigirme a ustedes este día. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto poder compartir algo de los trabajos que estamos realizando acá en la ESPE con respecto a lo que son las tecnologías de la información y comunicación de las TICs, la electrónica, involucrados a la solución de problemas cotidianos que nosotros tenemos en nuestra sociedad. Bueno, el día de hoy les quiero presentar un tema que se trata de sobre alertas tempranas de heladas y específicamente lo que es el Internet de las Cosas aplicado a la agricultura y un poco a lo que es la agronomía. Bueno, les quisiera presentar primero, bueno, la agenda que vamos a trabajar el día de hoy. Y quisiera comentarles un poco acerca de lo que es la ESPE, la Universidad de las Fuerzas Armadas. Está constituido principalmente por nuestro campus centro que se encuentra en Sangolquí. Actualmente nosotros tenemos sedes y extensiones, principalmente lo que se maneja como sede La Tacunga, como podemos mirar el campus centro, y el campus de Belisario Quevedo, que es donde me encuentro actualmente, que se encuentra a las afueras de La Tacunga. Y nuestro campus de Santo Domingo, que principalmente se involucra a lo que son las ciencias agropecuarias que se encuentra en la ciudad de Santo Domingo. Adicionalmente, las unidades técnicas especiales militares que se encuentran distribuidos en todo el país, tal es el caso de Salinas, Manta, el propio Quito, entre otras. Los trabajos que nosotros estamos realizando como grupo como grupo de investigación y como grupo de profesionales dentro de la universidad, tanto interna o externa, estamos trabajando con profesionales del área de eléctrica, electrónica, ciencias exactas de la ESPE, así como compañeros de otras universidades, tanto nacionales como internacionales. También tenemos un apoyo de lo que es IEEE, para el desarrollo de varias de nuestras experimentaciones o de nuestros recorridos en campo. Con esto, también les quiero mencionar que el grupo está conformado por miembros de los departamentos de eléctrica, electrónica, energía y mecánica, ciencias exactas y de las carreras de ingeniería en electrónica e instrumentación, telecomunicaciones, mecatrónica, y nos encontramos cobijados por el grupo de investigación Wicom Energy dentro de la ESPE. También estamos con miembros de este equipo de trabajo, del centro de posgrados, principalmente con la maestría en electrónica y automatización con mención en redes industriales. Como entidades participantes dentro de este proyecto, conjuntamente con la ESPE, tenemos el Consorcio de Gobiernos Provinciales y Autónomos del Ecuador, la Universidad Rey Juan Carlos de España, la Universidad Internacional de Valencia y la Universidad Politécnica Salesiana. Es importante mencionar a estas instituciones porque son las que han generado o han apoyado el desarrollo
de este proyecto de distintas maneras, tanto desde el punto de vista de apoyo económico como logístico y también la conjunción de varios criterios técnicos para el desarrollo del mismo. Bueno, ya ingresando un poco más en lo que es después de haber presentado un poco lo que es la ESPE, lo que es el grupo de investigación y lo que somos los miembros que hemos estado trabajando en el desarrollo del mismo, me gustaría iniciar con una introducción de la importancia de lo que es la agricultura. Actualmente, como nosotros miramos, tenemos a la parte de la agricultura como un elemento primordial para el desarrollo de nuestras actividades económicas. Dentro de esto, nosotros podemos mencionar que gran parte de la población eh, necesita o se dedica a lo que es la agronomía o la agricultura. Hay que tomar en consideración que para el año 2050 vamos a ser cerca de 9.700 millones de habitantes y vamos a necesitar principalmente alimentos para todas estas personas. Por ende, la agricultura es una de las actividades más importantes dentro de la conservación de la especie humana. También podemos mencionar que dentro de estos parámetros podemos mencionar que hasta el 2016 el 65% de los adultos pobres vivían o tenían una actividad económica con respecto a la agricultura. Bueno, dentro de este contexto que nosotros estamos manejando, que ha sido la pandemia, que también hemos tenido grandes cambios en nuestra vida, se ha presentado, según Connected Vision, cuáles van a ser las mejores fuentes de ingresos a corto, mediano y largo plazo. Dentro de eso, nosotros hemos visto que a corto plazo ha habido un ingreso de lo que son los servicios de e-commerce, salud, ocio, entretenimiento, videojuegos en streaming, compras en línea y servicios de comida como uno de los elementos rápidos que ha tenido un amplio crecimiento en los últimos años, en el último año prácticamente, como elemento gestor o elemento generador de recursos. A largo plazo, nosotros vamos a tener un cambio en, en nuestro comportamiento o en nuestra conducta o en nuestro desarrollo humano, podríamos decirlo así, y vemos que gran parte de los negocios que se van a estar evidenciando dentro de esto va a estar los servicios de entretenimiento virtual, servicios de apoyo educativo, servicios de formulación en línea, servicios de obtención de facilidad y liquidez económica, pero principalmente tenemos servicios de alimentación saludable, es decir, la producción de alimentos y alimentos de una buena calidad, dejando de lado muchas veces lo que serían los agroquímicos, por un lado, sino elementos que sean lo más naturales posibles para mejorar nuestras defensas, que ha sido uno de los parámetros importantes que hemos visto como puntos de inflexión en lo que ha sido esta pandemia. Entonces vemos que por ese lado también la parte de la alimentación es importante. Por un lado, el crecimiento de la población, por otro lado, el tipo de alimentación que necesitamos para mantener una salud, para mantener un estilo de vida saludable. Por otro lado, también tenemos productos o servicios que serían seguridad, aprovechamiento del talento humano, trabajo en casa, medicina, telemedicina y entre otros. Bueno, entonces con esto nosotros hemos mirado que o hemos podido hablar acerca de lo importante que es la agricultura. Y dentro de la importancia que nosotros tenemos dentro de la agricultura, nosotros podemos remitirnos al Ecuador. Nosotros hablamos del Ecuador como un elemento, como una nación agrícola. Lo estamos hablando como una nación de productores agrícolas.
Según el CONCOPE, nosotros tenemos un mapa de cobertura de la Tierra continental entre el año 2003 y 2014, que es el último censo que se ha manejado, y podemos mirarlo, que gran parte de las tierras que serían nuestra costa ecuatoriana están dedicados para la agricultura. Mientras que si podemos observar aquí el callejón interandino, también se generan muchas zonas para lo que es la parte agrícola. Mientras que en el oriente, pese a ser un área mucho más grande, existen pocas zonas o podemos ver estas zonas que se están utilizando como tierras productivas o tierras para la generación de productos agrícolas. Como vemos entonces, gran parte de nuestro territorio está orientado a lo que es la agricultura. Entonces, al ser la agricultura, en este caso, uno de los elementos más importantes dentro de nuestra economía para solventar a gran parte de la población, sea en este caso las personas de la costa, sierra u oriente, vemos que una parte de la población, específicamente la población rural, tienen la agricultura su modo de negocio o su giro de negocio con lo que ellos subsisten, es decir, con ellos obtienen sus recursos para su vida diaria. Ahora, si nosotros miramos esta condición de país, que nosotros tenemos una producción agrícola bastante importante, también tenemos que ver cuáles son los principales problemas a los cuales se enfrentan este tipo de, este tipo de zonas o este tipo de cultivos. Entonces, dentro de esto tenemos fenómenos como por ejemplo las sequías en la ausencia de agua, o podemos tener plagas como virus o bacterias o podemos decir insectos que pueden dañar la planta. También tenemos otro tipo de problemas como por ejemplo la sobreproducción que hace que bajen los precios. O podemos también tener problemas como son las heladas, que es el tema que nos convoca el día de hoy. Entonces vemos la problemática que nosotros tenemos en este sentido. Ahora, nosotros tenemos el problema que les había mencionado, que sería, en este caso, las heladas. ¿Qué nosotros tenemos en consideración que es una helada? La helada es el descenso de la temperatura de una manera drástica por debajo del punto de fusión del agua que hace que la planta se congele, provocando de esta manera la pérdida del cultivo, el daño de la planta y es decir, la pérdida de toda de nuestra producción. Este fenómeno o la helada es en sí un fenómeno natural que puede ocurrir o no puede ocurrir y se presenta bajo ciertas condiciones o ciertas características climatológicas. Dentro de esto nosotros podemos diferenciar dos tipos de heladas. Por un lado tenemos la helada negra y tenemos la helada blanca. La helada blanca es la helada que se caracteriza por generarse la congelación de la planta pero cuando existe una alta humedad, como por ejemplo la que miramos aquí en la fotografía. Si nosotros nos fijamos alrededor de la planta, se genera una capa de hielo que permite, en este caso, recubrir toda la planta. Mientras que la helada negra se produce cuando existe una baja humedad y no genera esta capa de hielo para la planta, siendo la helada negra la mucho más peligrosa. Contextualizando lo que se produciría una helada, uno de los componentes principales o condiciones principales es la ausencia de nubes y el punto de más baja temperatura que nosotros vamos a tener en un día va a estar cercano a las 5 de la mañana, 5 y 45 de la mañana para ser mucho más exactos. Entonces, el momento que nosotros, al no tener nubes en el cielo y tener una baja temperatura, el momento que aparece el sol de manera normal o natural, cerca de las 6 de la mañana, entrega gran cantidad de energía, produciendo en ese instante el derretimiento de la capa de escarcha o de hielo que se formó sobre la planta
o en su defecto, en la helada negra, al no tener esta protección, se podría decir, quema la planta. El sol quema la planta, produciendo de esta manera la pérdida total de nuestros cultivos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos como consideración en base a estos criterios? En los últimos años se ha desarrollado ciertas tecnologías o ciertos principios o ciertas condiciones a los cuales se han denominado el Internet de las Cosas. ¿Qué es el Internet de las Cosas? Principalmente nosotros lo podemos identificar o lo podemos definir como la adquisición de distintas variables físicas, transmitirlas mediante un canal de comunicaciones hacia un sistema de registro y almacenamiento de datos para posteriormente ser analizados y convertidos en información y de esta manera presentados a un usuario. ¿De acuerdo? Entonces, las fuentes de información que nosotros tenemos en la actualidad pueden ser sensores de distintos tipos, pueden ser drones, pueden ser fotografía satelital. Tenemos un sinnúmero de fuentes de información que podemos registrar, fuentes de datos, perdón. Esa información nosotros la podemos tratar para convertirla, estos datos los podemos tratar para convertirlos en información y presentarlos de una manera mucho más simple a nuestro consumidor, de acuerdo a nuestra persona que va a consumir nuestros datos. Ahora, si nosotros tomamos en consideración que la población mundial, cómo está creciendo, cómo nosotros tenemos que mantener la facilidad para nuestras personas, para nuestros habitantes, es importantísimo poder cuidar los cultivos. Como nosotros acabamos de ver, existen varios problemas que nosotros podemos tener en nuestros cultivos. Por ende, el Internet de las Cosas se está presentando como una alternativa para el monitoreo y gestión de nuestros cultivos, produciendo de esta manera la posibilidad de gestionar todos estos recursos. Ahora, dentro del Internet de las Cosas, nosotros podemos hablar del Internet de las Cosas en el área agrícola. ¿Cuál es el objetivo que tiene principalmente este tema? El objetivo es tratar de automatizar procesos, optimizar recursos, reducir gastos, aumentar rentabilidad y producción. ¿De acuerdo? Entonces, lo que nosotros habíamos hablado acerca de los problemas que teníamos de heladas, sequías y demás, el IoT lo que está tratando es de obtener estos datos para convertirlos en información y de esta manera aportar a estos procesos de reducción de gastos, aumento de rentabilidad y principalmente la producción. Ahora, con eso nosotros tenemos distintas zonas o distintos elementos en los cuales se han involucrado. Tal es el caso de la utilización de drones para monitoreo de amplias zonas agrícolas. Tenemos la geolocalización de objetos utilizando GPS, la utilización de sensores remotos para identificar el comportamiento del cultivo, o incluso nosotros tenemos maquinaria de alta precisión para lo que sería la cosecha o la aplicación de fertilizantes, como un ejemplo. Muy bien, bueno, ya involucrándonos un poco más en nuestro proyecto, hemos realizado un análisis bibliométrico para la identificación de cómo se están presentando la agricultura de precisión a nivel de país. Con esto nosotros hemos podido identificar cuáles las tendencias que nosotros hemos podido tener dentro de lo que es Ecuador. Y podemos ver que gran parte de los estudios que se han empezado a realizar están entre el 2017 al 2018, información que hemos manejado, donde principalmente el tema con el que se inicia son con las redes de sensores y principalmente utilizando lo que sería la tecnología Zigbee. Posteriormente, se añaden dos tecnologías adicionales que serían el ESP8286, que vendría a ser Wi-Fi, y también lo que sería la tecnología LoRa. Con estos elementos que nosotros podemos ver que se empiezan a trabajar, que se empiezan a analizar, aparecen otros temas que podemos verlo, que sería el consumo energético principalmente, y por otro lado, lo que aparece
otro dato que es importante, los costos y los protocolos de uso del Internet. ¿Qué es lo que nos da esta gráfica que nosotros tenemos aquí? Las tendencias. Como podemos ver, la tendencia ya empiezan a hablarse de lo que son las redes de sensores en la agricultura desde el 2017 y a partir de esto se han ido probando varias cosas, pero a fecha actual o fecha más cercana a lo que nosotros estamos utilizando son dos líneas importantes que podemos identificar, lo cual es la eficiencia energética para los nodos sensores y los protocolos de comunicación con respecto al Internet. Entonces vemos que ya se está yendo por el Internet de las cosas, por la eficiencia de la energía y algo importante para nuestras zonas que son los costos, porque mucha de esta tecnología se vuelve costosa. Bueno, entonces como hemos parametrizado lo que sería lo que son las heladas, el Internet de las cosas, entonces nosotros vamos a generar una propuesta la cual nos va a permitir identificar la posibilidad o la probabilidad de existencia de una helada manejando la siguiente infraestructura. Con esto, nosotros podemos ver que vamos a tomar datos utilizando lo hemos colocado como una estación meteorológica en forma general, que serían los datos que nosotros vamos a llevar. Esta información la vamos a transmitir al Internet, a alguna plataforma. Posteriormente, nosotros podríamos descargarlo a un sistema local donde vamos a realizar los algoritmos predictivos y posteriormente nosotros podemos realizar estas bases de datos procesadas y demás, enviar notificaciones a nuestros usuarios o a nuestros clientes remotos. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la infraestructura que nosotros vamos a manejar y nosotros es lo que les voy a comentar el día de hoy. Bueno, como una parte inicial, vamos a hablar acerca del desarrollo de nuestra mota sensora o nuestro nodo sensor. El nodo sensor que nosotros hemos trabajado dentro de este elemento, mota sensora, nodo sensor, depende de los autores cómo lo vayan mencionando, es el núcleo o es el elemento que nosotros vamos a instalar en campo y va a ser la parte de la adquisición de los datos y va a tener una estructura de sensores, el transceptor, microcontrolador, fuente de energía. ¿De acuerdo? Entonces nosotros tendríamos que gestionar toda esta información para la creación de nuestro nodo sensor. Dentro de esto nosotros vamos a ver los distintos elementos que vamos a utilizar. Principalmente van a estar relacionados con el tipo de variable que nosotros vamos a utilizar y los rangos de medición que nosotros vamos a utilizar. Primera condición que nosotros podemos hablar aquí, que van a ser rangos de variables ambientales. Es decir, vamos a tener variables que se van a mover relativamente lentos y que van a estar ya en parámetros bastante conocidos. Por ejemplo, vamos a utilizar para estos ejemplos una LDR y vamos a utilizar un sensor de luz que va a estar en el rango de los 240 a 370 nanómetros y que nos va a dar señales de corriente y nosotros vamos a poder escalarlo en nuestra salida. El DHT22, que va a ser un sensor de temperatura o humedad que nos da en un rango de trabajo de menos 40 grados centígrados a 80 grados centígrados y una humedad desde el 0 al 100% con un rango de resolución de 0.1% y con una precisión del 2%. Bueno, este es un esquema que nosotros hemos propuesto de nuestro circuito, podríamos decirlo. Hemos utilizado en este caso una gráfica bastante pictórica, no nos hemos quedado con el esquema, para identificar las distintas tarjetas que nosotros vamos a ocupar. Entonces nos basamos en un microcontrolador ATmega 328 y al cual vamos a ir conectando distintos dispositivos con el cual nosotros vamos a poder registrar nuestra información. Por un lado, nosotros vamos a tener en este caso nuestro medidor de radiación solar,
perdón, de radiación UV, nuestra tarjeta de almacenamiento de datos, nuestro radio de comunicaciones. En este caso, para el ejemplo, se ha utilizado un radio Wi-Fi, el cual podemos reemplazarlo por un LoRa o por un Sigfox, dependiendo la comunicación que quisiéramos darlo. Nuestra fuente de alimentación, una pantalla LCD para poder mirar los datos y nuestra fuente, nuestros sensores de luminosidad, temperatura y humedad, que es lo que nosotros vamos a manejar. Bueno, en este primer experimento que nosotros habíamos manejado, es importante poder ir identificando lo que sería la capacidad de la batería. Con el tiempo que nosotros hemos tenido del consumo de baterías y el consumo de energía de nuestro sensor, hemos visto que necesitamos una batería de 82.000 miliamperios hora para tener una capacidad de 30 días. ¿De acuerdo? En la actualidad nosotros podemos manejar este tipo de energía, principalmente si lo vemos como en el ejemplo que tenemos aquí, con un nodo sensor conectado por Wi-Fi, que fue el experimento que habíamos realizado. ¿De acuerdo? Entonces podríamos tener ahí un tipo de comunicación o gestionar esta comunicación para reducir el tiempo de consumo de energía, que es algo importante que podemos manejar. De esta manera se generó una placa prototipo, una placa tipo, donde se dejaron los puntos de comunicación de los sensores, pero también hemos dejado los puntos de comunicación, por ejemplo, en este lado, de que dejamos el módulo de comunicación Wi-Fi, que nosotros lo podemos modificar para cualquier otro tipo de módulos de comunicación, dejarlo en nuestro radio de comunicación o la posibilidad de comunicarnos por otras vías. Nuestro diseño de nuestro PCB y un costo aproximado de esta placa que estaría bordeando los $45. Principalmente lo que nosotros tenemos aquí es la implementación del experimento. Bueno, gran parte del estudio que nosotros lo llevamos a cabo no se quedó solamente en el desarrollo de la parte electrónica, sino también involucramos el desarrollo de la parte mecánica. Dentro de la parte mecánica, muchas veces dejamos de lado la parte de lo que es la presentación de nuestras carcasas. En tal razón, nosotros dimos bastante importancia al desarrollo de la carcasa. Es decir, cuáles fueron nuestras condiciones, que esto va a estar involucrado en ambientes exteriores, que vamos a tener que enfrentarnos al clima con una radiación UV alta al mediodía y en la noche bajas temperaturas, lluvia, humedad y demás. En ese contexto se presenta esta propuesta de nuestra carcasa, donde podemos ubicar la placa en la parte central, nuestra tarjeta de micro SD, donde podemos grabar datos en el sitio en caso de que perdamos comunicación, la posición de nuestros sensores de radiación solar, radiación UV, temperatura, humedad de suelo y una base donde van a ir ubicadas las baterías para poder funcionar. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos una vista general de lo que sería nuestra mota sensora, que podríamos ubicarlo en campo con los puntos de sujeción o anclajes al suelo. Es importante tomar esta consideración de los anclajes, pues al estar expuestos pueden toparse con animales o con algún elemento dentro del cultivo que podría dañarlo. Por otra parte, la mota sensora ciega, la denominamos ciega porque no tiene ningún punto de visualización de datos, tiene una variante. Principalmente la variante se encuentra en este posicionamiento, pues al colocarlo en esa posición, el aire que circula por esta zona nos va a permitir medir la temperatura y la humedad del mismo, ya que en el caso anterior nosotros teníamos la posibilidad de medirlo de manera directa y de un solo
podríamos decirlo, desde una única orientación. Entonces hemos mejorado también con esta segunda propuesta de nuestra mota sensora ciega, la posibilidad de mejorar nuestra adquisición de información. Bueno, esto con respecto a la construcción de nuestro elemento físico, podríamos mencionarlo, de nuestra mota sensora física. El segundo elemento que nosotros habíamos mencionado en nuestro esquema era la conectividad. La parte de cómo enviar los elementos o cómo enviar la información hacia, hacia nuestra base de datos, hacia nuestros servidores. Entonces, en la parte agrícola, una de las principales condiciones que tenemos es que son exteriores. Son zonas bastante amplias. Son zonas de acceso energético limitado. Entonces, en este contexto o en estos contextos, teníamos que elegir una forma de comunicación bastante adaptable a estas condiciones, por lo cual se evaluó comunicaciones LoRa, se evaluó comunicaciones Sigfox, se evaluó comunicaciones LTE, Zigbee y también comunicaciones satelitales. Tomando en consideración, primeramente, como recordamos en uno de de las primeras gráficas que habíamos visto, la condición del costo es bastante importante en esto. ¿Por qué? Porque hay muchas tecnologías que pueden tener cobertura, pero son extremadamente costosas, por un lado. Y por otro lado, la factibilidad de nosotros tener el uso de estas tecnologías en nuestras zonas de experimentación. Con esto, y luego de haber hecho algunos análisis, nos decantamos por lo que es Sigfox. Sigfox es una tecnología de comunicación inalámbrica, la cual se encuentra en una banda no licenciada. En el Ecuador se está utilizando en la frecuencia de 9,15 MHz. Tiene relativamente bajo consumo de energía, tiene una cobertura de 10 kilómetros en urbano y 40 kilómetros en rural, y es una tecnología donde yo puedo conectar hasta 1 millón de dispositivos por radio base. Y la topología que maneja es tipo estrella. La tasa de transmisión de datos son 140 paquetes de enlace al día, y nosotros tenemos esta cobertura, o perdón, este sistema de comunicación como el que fue elegido. Con esto nosotros hemos procedido a realizar una simulación de cobertura. Tomando en consideración la cobertura que nosotros vamos a tener dentro de lo que es nuestra área de influencia. Por eso nosotros hemos tomado como base lo que sería la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Belisario Quevedo, y se realizaron 2 experimentaciones adicionales con la cobertura desde el Cerro Pilisurco y desde el Cerro Nitón. ¿Por qué se realizaron estas 2 coberturas adicionales? Porque, como les comentaba, este proyecto está orientado a lo que es el Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador, con GOPE, y necesitábamos tener la mayor cantidad de cobertura a nivel de la región. ¿De acuerdo? Esa es la simulación que nosotros tenemos en lo que sería con nuestra radiobase instalada en Belisario Quevedo. Lo que se encuentra en color fucsia es donde tenemos la cobertura óptima, mientras que en amarillo vamos a tener una cobertura media, y en color rojo una cobertura baja. Entonces, donde podríamos tener recepción de la señal, pero nos faltaría un poco de potencia para tener un enlace adecuado. Como vemos aquí con la radio base instalada en Belisario Quevedo, tenemos la cobertura prácticamente toda la zona de Salcedo, teniendo también Toacazo, Saquicilí, Latacunga, y por el sur nosotros tendríamos la zona norte de Ambato, Píllaro, Patate, una zona, Pelileo, Ceballos, Mocha y Quero. Entonces tenemos una zona muy amplia de cobertura con una radio base instalada en esta zona. Ahora, con la simulación que nosotros hemos tenido, podemos ver el alcance que podría tener esta tecnología si nosotros utilizáramos una cobertura dentro del Cerro Pilisurco.
El Cerro Pili Surco es el punto donde se ubican la mayor parte de repetidoras en la zona centro del Ecuador. Si nosotros nos fijamos, utilizando este repetidor, cubrimos prácticamente toda la zona norte de la provincia de Cotopaxi, cubrimos prácticamente toda la provincia de Tungurahua, llegando incluso hasta sectores cerca de Baños, y tendríamos una cobertura muy amplia dentro de lo que sería la zona productiva de lo que sería la provincia de Tungurahua y la provincia de Cotopaxi. Limitantes que nosotros tenemos aquí son los costos de instalación en esta zona, pues las rentas de espacios en torres o la instalación de una nueva torre son temas un poco costosos. Bueno, esto es un poco relativo, conversarlo en algún instante, pues los beneficios que podría tener de salvar toda la producción en esta zona, en el caso de que ocurriese una helada, justificaría la instalación de estos equipos en esta zona. Pero por el modo experimental que tenemos, nos limitamos a eh, lo que sería Belisario Quevedo para nuestro caso. Ocupando en cambio el cerro de Nitón, que sería un poquito más al sur, vemos que la cobertura también es bastante buena, cubriéndose gran parte de la provincia de Tungurahua y también gran parte de la provincia de Cotopaxi. Tal vez instalando estas tres radiobases, podríamos tener una cobertura óptima. Perdón, instalando estas tres radiobases tendríamos una cobertura óptima. Muy bien, entonces hemos decidido ya cuál ha sido nuestro nodo sensor, hemos visto lo que sería nuestro modo de comunicaciones. Ahora vamos a ver cuáles son los servicios en la nube que vamos a ocupar. Para esto nosotros trabajamos bajo dos parámetros. Primeramente con servicios ya en la nube y con servicios locales. Dentro de los servicios con la nube, nosotros hemos analizado lo que sería el Amazon Web Server. Hemos realizado evaluaciones con Google Cloud y Azure de Microsoft. Entonces nos permitieron subir de una manera bastante sencilla lo que eran nuestros datos utilizando esta tecnología. Es decir, nosotros subíamos nuestros datos, apuntábamos desde nuestro nodo sensor, nuestro backend de Sigfox, y podríamos comunicarlo directamente con Amazon IoT Device y a través de protocolos de MQTT y registrar todos nuestros datos dentro de lo que sería un Google Site para poder visualizarlos. Esto nosotros lo hemos podido repetir de una manera bastante rápida en estos tres escenarios, donde fue bastante intuitivo el desarrollo de la información, pero tuvimos un limitante, el cual era el costo. Los costos que íbamos a ir incrementando cada vez que íbamos subiendo datos y cada vez que consumíamos los datos. Pues esta información, podríamos decir en cierto modo, ya dejaba de pertenecernos al tenerlos almacenados en algún lugar, pues en algunos instantes por subir los datos o visualizarlos nos generaban costos y consultas. Bueno, por otro lado, nosotros también pudimos realizar la utilización de plataformas orientadas al IoT ya preconfiguradas, como es el caso de Ubidots. Se comunicó a través de las tarjetas, en este caso de Sigfox, y hemos podido generar una pantalla de un dashboard donde hemos podido revisar nuestra información. De igual manera, esto, dependiendo de los servicios que nosotros quisiéramos obtener, se generaban un costo. Y estos costos también estaban bastante relacionados con la facilidad que nosotros íbamos a tener para nuestra información. Y finalmente, en lo que nos encontramos experimentando en la actualidad es la utilización con servidores propios. En este caso, utilizando KA como nuestra plataforma instalada dentro de uno de nuestros servidores para el almacenamiento de nuestra información. Seguimos utilizando nuestro servicio de comunicación o de subida de datos, un Sigfox que tiene un costo, pero ya no estamos generando un costo para nuestras experimentaciones, pues los datos se encuentran ya dentro de nuestros servidores. Ganas por un lado, pierdes por otro lado. Esto es un estudio donde vas a poder ver distintos grados de tecnologías o distintos elementos de tecnología y puedes ir explorando
posibles soluciones que se ajustarán más a tus realidades o a las necesidades de tu solución. Entonces, con eso nosotros hemos podido evaluar cómo se van presentando estas tecnologías o cómo se van presentando estas soluciones y cómo se van ajustando a las necesidades de cada uno de los elementos. Probablemente a nosotros, o lo es lo más seguro por parte de experimentación, no tenemos mayor parte de recursos para invertir en servicios. Por ende, es mucho más factible que nosotros instalemos mayor cantidad de cosas para realizar las pruebas. Mientras que el momento que tengamos ya un producto final que vamos a tener que brindarle a la comunidad, esto nos va a quedar corto, entonces será necesario migrarlo a un elemento corporativo, tal cual sea uno de los ejemplos que mencionamos al inicio. Entonces se va a ajustar mucho a las realidades de nuestro proyecto. Muy bien. Ahora, ya que tenemos la información, ya que hemos tenido los datos, hemos pasado a realizar el procesamiento de la información. Esta información nosotros la hemos dividido en dos partes. La primera, que es la utilización de la información de 28 estaciones meteorológicas proporcionadas por el GAT de Tungurahua, donde se tiene alrededor de 6 millones de datos y se ha realizado el análisis desde el año 2016, perdón, desde el año 2015 al año 2020. Y por otro lado, que serían el análisis de los datos adquiridos por nuestras motas sensoras. Con eso nosotros hemos podido obtener datos estadísticos o podemos ver datos estadísticos que podemos mirar en una fecha determinada cuáles han sido nuestros máximos, cuáles han sido nuestros mínimos, cómo se encuentran nuestros datos dentro de esta caja, que podríamos decir, si existen valores fuera o dentro. Entonces hemos visto que la parte estadística sí nos ayuda a identificar cómo es el comportamiento de nuestras variables. Por ejemplo, acá tenemos la humedad, de igual manera, cómo se va comportando la humedad, dependiendo del tipo de datos que íbamos manejando, las muestras que vamos teniendo, cuándo sube, cuándo baja en sí, dentro de esta información, o podemos ver lo que sería la velocidad del viento, cuál es la velocidad del viento, cómo se va presentando, sube, baja, cuál es la media. Entonces, la estadística nos ha ayudado mucho a identificar el comportamiento de las variables, pero en este caso nos ha quedado un poco corta lo que sería la estadística clásica. Por ende, nosotros hemos pasado a lo que sería el Machine Learning o el aprendizaje de máquina, en el cual nosotros queremos evaluar o se está evaluando lo que es la presencia o no presencia de la helada. Como les había mencionado al inicio, nosotros tenemos ciertas condiciones que nos van a ayudar a identificar si existe o no existe una helada, dependiendo las condiciones climatológicas que se van a ir manejando. Para eso nosotros hemos tenido, ya llegando a esta parte de la utilización del Machine Learning, hemos tenido lo que son la adquisición de datos, la limpieza de los datos, el desarrollo del modelo, el entrenamiento del modelo, el test que nosotros vamos a realizar con nuestros datos y nuevamente seguir en este ciclo de manejo de nuestro test. Para esto nosotros hemos utilizado dentro de lo que es el Machine Learning, nosotros tenemos técnicas supervisadas y técnicas no supervisadas. Nos hemos ido por la primera parte, que sería las técnicas supervisadas, donde tenemos regresiones y clasificaciones. En este caso, nosotros hemos utilizado primeramente lo que son regresiones. ¿Para qué? Para saber a partir del comportamiento, primeramente las variables por separado, que sería la temperatura, mirar que si existe alguna condición en la tendencia de estas variables que nos indica cómo va a pasar dentro de 1 hora, 2 horas, 3 horas, a partir de los datos ya registrados, utilizar nuestros regresores, o involucrar dos variables, por ejemplo, la temperatura y humedad, y ver cómo se va a comportar dentro de un tiempo. Y por otro lado, la clasificación. En este caso, analizando la morfología de la señal completa, es decir, tratándole no como un elemento puntual, sino como un conjunto de datos en el cual vamos a extraer esta información, y de esta manera nosotros, a través de esa morfología, saber a qué va a atender
Entonces, si nosotros podemos relacionar 3, 4 variables, nosotros vamos a saber qué evento es el que se va, a, a- va a pasar o cuál es el elemento que más probablemente sea el escenario en el que van a terminar estas condiciones climatológicas. ¿De acuerdo? Entonces, ahí hemos utilizado estas técnicas de clasificación y de regresión en el desarrollo de este proyecto. Bueno, como conclusiones finales de este proyecto, nosotros hemos podido tener primeramente lo que es la importancia del cuidado de los cultivos, primeramente por la gran cantidad de seres humanos que somos, ¿sí? Y por otro lado, porque están ligados la economía de varias familias del mundo y del país. También se ha podido concluir que las tecnologías de la información y la comunicación se pueden presentar como una herramienta ya útil para lo que es el registro de información o el registro de datos dentro de lo que es las zonas abiertas o la parte agrícola. Por otro lado, también podemos decir o podemos identificar que existen varios tipos de sensores, los cuales podemos utilizarlos y que relativamente podríamos decirlo son de bajo costo para el monitoreo de este tipo, la monitorización de este tipo de variables. Por otro lado, podemos identificar que Sigfox es una tecnología que a pesar de ser licenciada, de generar un costo, se la puede utilizar en entornos agrícolas porque el costo anual no supera más allá de los $10 y es factible poder utilizar en este entorno. La subida de los datos, si nosotros los tenemos en bajos volúmenes, podemos utilizar servicios locales, pero al incrementar el servicio y al incrementar número de usuarios, deberíamos migrar a un servicio corporativo que tal vez tendríamos, que sería lo más factible, utilizar servicios en la nube. Y finalmente podríamos mirar que la utilización de algoritmos generados de clasificación por Machine Learning o de regresiones nos ha permitido identificar a momento actual con un 70% de veracidad el tipo de evento que se está manejando. ¿Qué es lo que nos está haciendo falta? Es mayor cantidad de datos, mayor cantidad de información para poder entrenar los modelos de una manera más eficientes, ya que el clima, al tener nosotros en el país muchos pisos climáticos, el entrenamiento de la máquina se vuelve muy puntual para cada zona donde nosotros queremos medir. Por otro lado, también comentándoles como proyectos futuros o como proyectos en los que nos estamos trabajando, también es la utilización del conocimiento ancestral. Es decir, el conocimiento que tienen las personas de cada una de estas zonas agrícolas y ellos ya saben qué es lo que va a pasar a través de la visualización de su entorno. Como por ejemplo, les puedo mencionar en nuestra zona de influencia, que muchas veces se dice que va a existir una helada cuando se lo puede mirar claramente al Cotopaxi en la noche. Eso sucede porque no existe nubosidad. Y al no existir nubosidad, sabemos que la temperatura va a bajar. Actualmente, de eso lo decimos, que actualmente lo manejamos desde un punto científico, que la temperatura va a bajar porque no existe nubosidad y por ende se va a presentar una helada. Pero el conocimiento ancestral de poder mirar un cierto parámetro, poder mirar el cielo despejado, poder mirar en este caso algún reflejo, en este caso de nuestro emblemático Cotopaxi, eso también nos puede orientar para por la probabilidad de existencia de una helada. Entonces las máquinas serán entrenadas o los algoritmos serán entrenados a partir de estos conocimientos y veremos qué resultados nos darán en un futuro y quién sabe podamos llegar a valores mucho más cercanos de predicción, mucho más altos y de esa manera podamos salvar la mayor cantidad de cultivos y contribuir a resolver problemas dentro de nuestra área de influencia.
Bueno, con esto cierro. Muchísimas gracias por su atención y cualquier pregunta estoy listo para responderla. Muchas gracias, doctor. Continuamos con las preguntas, por favor. Si alguien tiene una pregunta, por alzar la mano. Por favor, Frank, coméntanos. Buenos días con todos, buenos días, ingeniero David, o doctor David, disculpe. Eh, Verá, mi pregunta va enfocada a la siguiente perspectiva. Estamos nosotros hablando de precautelar la vida de lo que es la producción agrícola con este proyecto. Pero lo que me queda una duda es, por ejemplo, yo tengo mis 4 hectáreas ya sembradas. Este proyecto lo que me va a permitir a mí es saber el tiempo en el que yo no debo sembrar o a dónde va enfocado la utilización de este proyecto. Bueno, la condición que nosotros tenemos aquí es identificar la probabilidad de existencia de una helada. Los tiempos de sembrío, los tiempos de cosecha, eh, la parte agrícola y demás lo tienen bastante identificado por las zonas donde se encuentran. Existe varias documentaciones que se han generado que nos dicen qué época sembrar, qué época no sembrar, pero también eso está en cierto debate por el cambio climático. Entonces, antes podríamos decir que había una ocurrencia de heladas de 5 a 10 al año, ahora se está bajando de 8 a 4, pero las heladas que se producen ahora son más devastadoras que las anteriores. Entonces, el cambio climático sí se ha presentado como un evento a tomar en cuenta en lo que es los cultivos. Entonces, centrándome un poco más en tu pregunta, nosotros no estamos diciendo cuándo sembrar, cuándo no sembrar, sino estamos dando una alerta que el momento que se va a producir una helada. Entonces, los tiempos de siembra y cosecha se siguen manejando con los conocimientos agropecuarios normales. O sea, pero un poquito centralizándome a mi pregunta, ¿no es cierto? Eh, Esto sería más o menos como el tiempo de reacción para un sismo, más o menos, este proyecto. Sí, sí, exactamente. El concepto de la alerta temprana es poder alertar, valga la redundancia, en este caso, al agricultor de que va a existir una helada y que ellos puedan tomar las reacciones para cuidar su cultivo. Existen algunas técnicas que utilizan en el campo para lo que es cuidar el cultivo, especialmente es el regadío. Si ya se observa que va a existir una helada, se riega los cultivos para que se produzca una helada blanca. Entonces, no permitir que la planta se queme. Entonces, si a ti te avisan a las 5:30 de la mañana que tienes que regar porque ya se viene una helada, tienes de las 5:30 hasta las 6 a que aparezca el sol. Entonces, no vas a poder salvar el cultivo. Pero si nosotros tenemos la posibilidad de avisarte a las 11 de la noche, a la 1 de la mañana que va a ocurrir este evento, vas a tener un mayor tiempo de reacción. Entonces, ese es el espíritu de la alerta temprana. Ah, ya, muchas gracias, doctor. Ujú. Gracias, Frank. Gracias, Doc. ¿Quién tiene alguna otra consulta para David, por favor? Igual, chicos, les envié al chat un formulario para que le den. Por favor, llénenlo en este momento. Esperemos un momentito más y demos gracias también a la excelente conferencia que el doctor Rivas nos dio. Muchas gracias y estaremos cerrando en un minuto más. Sí, entonces, muchas gracias, doctor, por la conferencia. Muchas gracias a IEEE. Y eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias, doctor, nuevamente. Bueno, muchísimas gracias reitero, por la invitación. Espero haber podido solventar muchas dudas y haber dejado en ustedes sembrado las dudas o las inquietudes dentro del área de lo que es el IoT, el Internet de las Cosas y sus posibles aplicaciones. Si tienen alguna duda, alguna consulta, está en mi correo electrónico y estaremos prestos para poder colaborar en cualquier proyecto. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a todos. Eso sería todo. Gracias. Ok, hasta luego. Hasta luego.